Se llevó a cabo este 7º Congreso Nacional Extraordinario del Partido Morena. Ha causado mucha expectación de los que podrían haber sido los dirigentes. Ya sabemos quién le integra este comité, presidido por una mujer, Luisa María Alcalde, pero también otra gran noticia, el que ya se concretizó, que fue Andrés Manuel López Beltrán, no en la secretaría que se tenía contemplada, pero sí en organización. ¿Qué va a pasar con ello? ¿Cuál lectura le vamos a dar con la presencia del hijo de Andrés Manuel López Obrador? Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y por supuesto, pues tenemos nuestros analistas de lujo. Y en esta ocasión nos da muchísimo gusto que nos acompañe Gabriel Torres. Él es el director de Canal 44, de la radio, de la universidad. Él también forma parte de este muy interesante asociación que es Televisoras de Educación y Cultura de Iberoamérica. Y también es columnista del Heraldo, de Milenio, y principalmente una persona que hay que escucharla porque su análisis es muy interesante. Él es un verdadero politólogo y le damos la más cordial de las bienvenidas y te agradecemos que hayas estado aquí. También he sido columnista de Conciencia. Ya hace tiempo que no escribo para Conciencia. Tienes faltas. Pero sí, creo que unos 5 o 6 años estuve regularmente también enviando colaboraciones a Conciencia Pública. Pues esperamos que sea más seguido, sí, que claro, nuevamente te tengamos por acá. Y también está con nosotros, como siempre, Alberto Tejeda. Usted sabe que sus tendencias políticas salen a flor. Morena. Sí, muy definidas. Muy definidas. Gabriel Ibarra, como siempre, un gusto verte, qué bueno, te ves mejor. Maestro Gabriel Torres, bienvenido, gracias, qué gusto tenerlo por acá. Bueno, ya saben ustedes, Gabriel Ibarra, quien es el director general de Conciencia Pública, tanto de periódico, de redes sociales, como también de este programa Conciencia Televisión. Gabriel, estás mucho mejor, nos da mucho gusto, bienvenido. Gracias, pues ahí vamos mejorando, Nadia, poco a poquito. He sido muy disciplinado y constante. Y pues le doy la bienvenida aquí a mi tocayo que nos acompañe. Tocayos. Y le vamos a tomar la palabra que vuelve a escribir en Conciencia. Sí, ya está grabado. Esa pluma la tienen que disfrutar nuestros lectores para entender mejor lo que sucede a nivel local, nacional, en el tema sociopolítico. ¿Cómo ves, licenciado, este tema de la presencia de Andrés Manuel Hijo, Morena, este partido? ¿Cómo va a gobernar Claudia Sheinbaum? Mira, por supuesto que las dos versiones, la catastrofista y la esperanzadora, podrían caber en el análisis porque datos objetivos de cómo va a ser el gobierno, pues no lo vamos a poder tener hasta ver el ejercicio del gobierno en sí. No obstante, a la luz de lo ocurrido el pasado domingo 22 de septiembre, donde el Comité Ejecutivo Nacional de Morena fue renovado, no en su totalidad, porque hay que decirle muy bien a las personas que ese comité ejecutivo se compone por 21 cargos y lo que designaron fueron 9 y ratificaron 3, es decir, faltan 9 más todavía por nombrar, 9 nombres que seguramente serán también relevantes para el análisis de lo que será el Comité Nacional de Morena. Ahora bien, la propia Claudia Sheinbaum declaró al país en una entrevista que le hicieron en El País que ella misma había invitado a Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como Andy, en lo sucesivo le vamos a decir Andy para no confundirlo con el papá, y lo había invitado ella directamente a la posición de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Esta es la posición número 3 en jerarquía. Ahora, la gran expectativa y el debate que se levanta y que es absolutamente justificado y natural que ocurra, pues es porque se trata del hijo de uno de los presidentes más fuertes que ha tenido la historia política de México. Diría que el más fuerte desde Carlos Salinas. Para acá sería comparable, digamos, en el nivel de control político, de centralización del poder político desde Salinas. Yo creo que ningún presidente ha ejercido una presidencia con tal fortaleza como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador, nomás con una diferencia que sí hay que apuntar.
el proceso electoral del cual surge Carlos Salinas electo presidente de la República, pues es un proceso recordado en la historia como la caída del sistema en el 88. Es decir, no podemos, sería muy difícil justificar como democrático ese proceso. El proceso en el cual eligieron a Andrés Manuel López Obrador sería muy difícil no reconocer que tuvo la mayoría de los votos con las reglas vigentes y construidas posterior a la transición a la democracia en México. Ahora bien, eso no quiere decir que necesariamente su gobierno tuvo un comportamiento democrático, pero sí el origen de su poder. Sí el origen de su poder, es decir, no se robó la elección. Yo creo que eso ni sus peores detractores lo podrían afirmar, ¿no? Ahora bien, regresando al tema del partido, pues el señor Andrés López Beltrán va a ocupar la Secretaría de Organización. ¿Qué hace un secretario de organización? Según los estatutos de Morena, básicamente lo que tiene es la operación política de la estrategia electoral. No es un tema menor. Eso es lo que, de acuerdo a los estatutos, le toca: la promoción del voto en todo el país y coordinar la estrategia electoral del partido. Como las dos funciones más importantes de la Secretaría de Organización. Es decir, de este señor va a depender en buena medida el éxito o el fracaso de Morena en los siguientes 3 años, en la elección intermedia. Ahora, en ningún comité nacional, y menos en uno que ha restablecido las reglas del sistema hegemónico de partido en México, que los que, digamos, tenemos más de 40 años las conocimos, ¿no? El partido hegemónico del PRI, de Salinas para atrás, todos los presidentes, pues sabemos que en esos partidos de carácter hegemónico, en este caso 24 gobernadores de 32 son gobernados por Morena, pues efectivamente hablamos de un partido hegemónico en México. En un partido hegemónico nunca el 2 está por arriba el 3 del 2 y tampoco del 1. El número 1, y ese es el otro análisis que vale la pena hacer aparejado con el de Andy, pues es el de Luisa María Alcalde, que tiene 37 años, Andy tiene 36. Ambos forman parte de un relevo generacional, incluso así se dijo en el discurso de toma de protesta. Y esta joven abogada, que ahora es presidenta nacional de Morena, viene de ser nada menos que secretaria de Gobernación. Es una abogada, hija de 2 morenistas connotados, de Berta Luján y de Arturo Alcalde. Pues Berta Luján fue contralor de la Ciudad de México del 2000 al 2005 y Arturo Alcalde es conocido por ser un abogado de izquierda dedicado a asesorar sindicatos de trabajadores de empresas y de instituciones públicas. Es al que acusó, por ejemplo, la exdirectora de Notimex de estar atrás de la huelga de Notimex, en la carta esa que publicó en La Jornada. La hoy presidenta de Morena, de 37 años, abogada, exsecretaria de Gobernación, esta que Andrés Manuel López Obrador calificó como una joven muy importante como parte del relevo generacional y que llamaba además el presidente a dar oportunidad a los jóvenes, bueno, pues tiene frente a sí la conducción de uno de los partidos más poderosos de América Latina. Más poderosos, y no estoy poniendo un epíteto que no esté basado en números, más poderosos porque tiene una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y demostró que la puede construir en la Cámara de Senadores, ¿no? Pero además porque obtuvo más del 50% del total de los votos en la elección, es decir, una mayoría absoluta de votos que parecía, después de la elección de Zedillo yo me imaginaba muy difícil que hubiera otro presidente de México que pudiera llegar a obtener por sí mismo más del 50% de los votos. Bueno, pues lo hizo Andrés Manuel López Obrador, pero todavía la doctora Sheinbaum lo supera, ¿no? Le saca todavía ventaja y llega a casi 63 millones de votos, que en América Latina no hay ningún presidente, ni Lula da Silva, que hubiera llegado a una cifra de esa naturaleza. Entonces no solamente es la primera mujer gobernando en la parte norte de América, porque México, aunque nos sintamos en el sur, somos parte de Norteamérica, estamos hacia el norte.
Bueno, ni Estados Unidos ha tenido una mujer presidenta, podría hacerlo muy pronto, pero todavía no. Ni Canadá ha tenido una mujer presidenta. México está, digamos, en eso, inaugurando una historia no solo al interior de su país, al tener la primera mujer gobernando, sino al norte del continente. También está generándose la primera mujer gobernando. Y lo hace con un nivel de legitimidad excesivamente alto, casi 63 millones de votos. Y este contexto de la renovación del partido se da además en un momento en que la última encuesta nacional aplicada por Buendía y Márquez, publicada en El Universal, le da a Claudia Sheinbaum un 92% de aprobación entre los que se autoperciben como morenistas y cuenta con el 63% del respaldo de los ciudadanos que se dicen apartidistas. Son números tremendos de aceptación. Digamos que atraviesa por una suerte de luna de miel en el arranque de su mandato, donde esta encuesta expresa opiniones muy positivas en general sobre su persona y un incremento de 13 puntos porcentuales respecto a la opinión que tenían de ella apenas en mayo. O sea, se ha incrementado. 13 puntos porcentuales. Y también se han reducido un 11% las opiniones negativas que había antes de la elección sobre su persona. ¿Esto qué quiere decir? Y no necesariamente es malo. Yo creo que hay una gran expectativa, una gran esperanza de que su condición de mujer, de doctora, de científica, de miembro del Sistema Nacional de Investigador y con un gabinete que a mí personalmente me parece, en los nombres que ha anunciado, mucho mejor que el que tuvo el presidente que concluye, creo que hay la expectativa de que pudiéramos tener un gobierno con matices en algunas cosas que en la recta final del gobierno que concluye pues han crispado a la nación. Luego podemos entrar en detalles, pero yo creo que hay mucha esperanza y por eso es que esta misma encuesta le reconoce a Claudia Sheinbaum que está preparada para gobernar por un 81% de los que la contestaron. Bien, tiene la aprobación de la mayoría de la población de México, pero bueno, el partido está conformado por diferentes corrientes, pero la principal es Andrés Manuel, el hijo, Andy. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo se va a llevar esta relación? ¿Cómo se va a llevar la relación con Claudia Sheinbaum? Gabriel, ¿tú cómo lo ves? Yo esperaba que Alberto abordara el tema. Sí, yo también pensé, pero no. Bueno, pues el formador de Claudia Sheinbaum es Andrés Manuel López Obrador. Y no se entiende el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum sin ese liderazgo, sin ese carisma, sin ese arrastre de López Obrador. Y además es el que ideó este concepto de transformación y de cambio de la cuarta T. Y ahí está el plan C, las 20 iniciativas, que es la transformación del sistema de gobierno mexicano. Y el asunto es cómo va a ser esa relación. Porque una cosa es que López Obrador sea presidente y ella sea secretaria, que tenga como jefe a él mismo, y otra es que ahora ella se convierta en presidenta de México y el otro en expresidente. ¿Cómo va a ser la relación entre el que se va y la que llega? Esa es una pregunta muy interesante. Y sobran las especulaciones al respecto en cuanto a uno de un posible maximato que se podría dar. Hay una sociedad muy polarizada en México. Recordemos que el 46-47% votó en contra de la doctora Claudia Sheinbaum. O sea, sí hay una oposición fuerte y en ese sector es donde se ha alimentado el tema de un posible maximato, ¿no? El último maximato, o el primer y último maximato que se realizó en este país fue en la segunda década o la tercera década del siglo pasado por Plutarco Elías Calles, y él pues logró llevar a la presidencia a Pascual Ortiz Rubio, a Emilio Portes Gil y a Abelardo L. Rodríguez, a esos tres, hasta que llegó Lázaro Cárdenas, formado también por Plutarco Elías Calles, y sin embargo una decisión que tomó fue no mandarlo al paredón, pero expulsarlo del país.
lo pusieron en un avión y lo sacaron del país, ¿no? Y se acabó el maximato de Plutarco Elías Calles. Hay condiciones 90 años después para que se pueda crear otro maximato. No es la primera ocasión que un expresidente pretenda crear maximatos. Lo pretendió crear Luis Echeverría, lo pretendió crear Carlos Salinas de Gortari y no lo lograron. Díaz Ordaz, y dale para atrás. Todos han querido, pero no han podido. No sé ahora si López Obrador quiera crear ese maximato y lo pueda lograr. Por los indicadores que tenemos, pareciera que sí quiere crear un maximato para que se tenga una consecución, se haga realidad lo que es la cuarta T. Y ahora en este cambio de dirigencia de Morena, pues llegan dos gentes muy ligadas a él. Luisa María Alcalde, un cuadro muy sólido, como bien lo explicó el tocayo, y por otro lado, Andy López Beltrán, que no es alguien nuevo en la política, sino que también se le reconoce que es un gran operador, pero había estado fuera de los reflectores. Sí, pero de que tiene capacidad, de que tiene conocimiento, de que tiene relación con las bases de Morena, las tiene. Entonces, ahí es donde se interpreta que López Beltrán sería el gran líder en el partido Morena. Es lo que consideran algunos, pero como bien lo señala mi tocayo también, el hecho de que también la presidenta sea Luisa María Alcalde con ese perfil tan sólido que trae, pues no sería tan sencillo que ella sea una especie de florero ahí en Morena. Entonces, hay muchas cosas que pueden pasar, que pueden suceder. A lo mejor no hay conflicto, se da ese entendimiento, pero sí hay elementos para poder pensar que se podría crear una especie de maximato, que el partido se convierta en una especie de contrapeso a las políticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, y ahí es donde se considera que podría ser una especie de gobierno semiparlamentario, donde la presidenta sea una especie de jefa de gobierno, y en el poder legislativo sea donde las grandes decisiones se puedan tomar, y la otra pues de alguna manera le tocaría ejecutarla. Pero bueno, son especulaciones que se hacen. Eso lo vamos a saber hasta que empiece a ejercer el gobierno la doctora Sheinbaum, si va a ser una relación armoniosa o si habrá rompimiento o si habrá diferencias, y cómo se van a procesar esas diferencias con un partido tan fuerte como el que tenemos de Morena, hegemónico, que además, haciendo un paralelismo entre el gobierno de Morena y el gobierno del priismo, allá el presidente era presidente de México, pero también era el jefe del partido político. Entonces estaba bajo su control. En este nuevo escenario, yo no veo que Claudia Sheinbaum se convierta en una jefa también. En la entrevista al País, perdón que te interrumpa, tocayo, a mí ese es otro de los rasgos que veo. O sea, ella es la presidenta de México electa. Ajá. Formalmente no tiene ninguna autoridad sobre el partido. Formalmente no. En la regla del viejo esquema hegemónico del partido, efectivamente lo que dice mi tocayo Ibarra, el presidente de la República era el jefe máximo del PRI, ¿no? Bueno, ella en la entrevista que da en El País dice: yo invité a Andy a ocupar la secretaría de organización del partido. O sea, propiamente no es una facultad que ella tenga. Formalmente la invitación la debió haber recibido de quien iba a encabezar el partido, es decir, de Luisa María Alcalde. Pero la presidenta lo dice, y lo dice a un medio internacional de habla hispana, le dice: no es por su papá, yo lo invité. A ver, ¿no? Pero entonces... Es una decisión mía. Pero que además nadie del partido le contradice. Entonces desde ahí ya está asumiendo formalmente la jefatura, digamos, esa facultad metaconstitucional de los presidentes hegemónicos en México de ser los líderes máximos de su partido. Como lo decía Jorge Carpizo en su libro el presidencialismo en México, los presidentes tenían, hasta con Salinas, facultades metaconstitucionales. Hoy Sheinbaum está hablando de una.
con absoluta naturalidad decir, no, él llega ahí porque yo lo invité, más allá de si es verdad o no que así ocurrió, que podemos discutirlo. Lo que me llama la atención es que la presidenta lo diga abiertamente a la prensa internacional, algo que no es su facultad. Bien. Bueno, está Andrés Manuel Andy en el Comité Nacional. Sí. ¿Será el manejo directo de Andrés Manuel con su hijo y luego para que su hijo baje las indicaciones de su papá? ¿Se va a desligar completamente y van a dejar que este partido sea lo que es manejar las masas, hacer estas elecciones en todos los estados? ¿Dejarán gobernar a Sheinbaum? Yo me voy por partes, ¿no? El maestro Gabriel Torres nos mencionaba unos números bastante interesantes. No contradigo los números, pero afirmo muchas cosas. Morena es el partido más poderoso ahorita en América. Así es. O sea, no sé si exista otro, ni siquiera Brasil, ni siquiera el partido de Lula en Brasil, o sea, que tiene una mayor votación. Ahora, el nivel de aceptación, lo que me mencionaba el maestro Gabriel Torres, el nivel de aceptación de Claudia Sheinbaum se ha incrementado en los últimos meses de la elección hacia acá, tanto de simpatizantes como de no partidistas de Morena. ¿Qué es lo que nos dice eso? Nos habla no nada más de un tema de esperanza, sino de un tema de voto de confianza de parte de la ciudadanía. ¿A qué voy con esto? Gabriel menciona, yo creo que es una cuestión de ópticas, es una cuestión de dónde lo veamos, de dónde estemos parados. Me sorprende mucho, no por ti, Gabriel, pero me sorprende cuando escucho que hablan de un maximato, de una monarquía, etcétera, y que futurean. Algunos se han atrevido a futurear de que Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán van a terminar juntos y van a llegar a la presidencia juntos. Entonces, ridículo y es absurdo, porque se tiene que abordar a los análisis no desde la catástrofe ni desde lo romántico, sino desde los números y de la realidad social que vive el país. Que Morena es un partido que consolida la gran mayoría, así es, tiene la mayoría en las dos cámaras, la ha logrado, algo que por lo menos yo no lo había visto en los últimos 20 años. Por favor, corríjanme si ha sucedido. Y la otra es, no creo que haya un maximato. Al contrario, yo no le llamaría maximato. Yo le llamaría mayoría del pueblo, que es lo que se vio. O sea, mencionó algo muy importante también el maestro Gabriel Torres. Fue mediante procesos y herramientas democráticas. Fue una elección. O sea, nadie habla de un fraude, ¿no? Ni se ha comprado. Pedro Ferriz y Carlos Alarraqui. Bueno, te voy a decir una cosa, Gabriel. Bueno, me hablas de Pedro Ferriz, me hablas de Carlos Alarraqui. Perdón, yo lo decía en una emisión pasada, la oposición está completamente desmembrada, pulverizada, desprestigiada, porque su mayor referente en el Senado es Lili Telles. Es Ricardo Anaya. Imagínense el nivel. En el Congreso de la Unión es Kenia López Rabadán, es Gibran. No, o sea, es un desastre. Es un desastre. El partidista es Alito. Es Alito. Es un desastre. O es Marco Cortés, ¿no? Entonces, yo no veo un maximato. Tenemos que verlo también como lo ve la mayoría como lo ve las masas. Nosotros estamos empapados de política, pero la gente ve personajes como Alito, como Marco, como Gibran, como etcétera, etcétera, y dicen, bueno, pues por lo menos con Morena vamos viendo, ¿no? Eso da un voto de confianza y hace que se permanezca o que se fortalezca esta parte de la mayoría que logró Morena como partido. Ahora, que cómo van a gobernar Claudia Sheinbaum, que es la principal duda, si el partido va a interferir con Claudia, no lo creo. O sea, no lo creo. Va a tener... Son voces tanto críticas como no críticas, como que pueden estar a favor o en contra dentro del propio ¿Tú crees partido? Que no habría diferencias de la presidenta con el expresidente, de la visión del plan C? Pero ¿por qué tendrían que haberlas? ¿Por qué tendrían que haberlas si se supone que son parte del mismo proyecto de gobierno? Pero ella es científica, yo no creo que es... diferencias hay, tocayo, hasta con la mujer que uno se casa. O las Bueno, mujeres sí. dirán con el hombre que uno se casa, ¿no? Las diferencias sí, son naturales entre seres humanos, absolutamente naturales, son consustanciales a nuestra condición humana. No, que las hay, sí las hay. Yo creo que Claudia ha mutizado muchos temas en donde Andrés Manuel es mucho más radical. Yo creo que sí las hay. Vamos, no tiene la misma historia de vida. Ella viene pues, realmente de una familia
acomodada, entró a la izquierda, de ciudad, estudió un doctorado, viene de las ciencias duras, le hace caso y le interesan los indicadores, no trae las cicatrices de vida que tiene Andrés, es decir, no pasó por los fraudes que Andrés dice que le hicieron, ni tampoco estuvo a punto de ser encarcelada o golpeada por el ejército como le pasó a él. Es decir, no podemos pensar, porque sería también una afirmación, un determinismo insostenible, que va a haber una continuidad al 100%, porque además, tocayo, en la historia política de México no la ha habido con ningún presidente. Es decir, López Portillo era el gran amigo de la infancia, entró a la mitad del sexenio con Echeverría, ¿no? Lo hizo secretario de Programación y Presupuesto, secretario de Programación y Presupuesto y presidente de la República. Esa fue su carrera. Es decir, y lo trajo porque era su amigo de la infancia, en el único que podía confiar una máquina de la política como fue Luis Echeverría. No obstante, lo sacó del país, ¿no? Lo mandó fuera, porque la presidencia es demasiado fuerte en nuestro país. Por eso nuestro país es presidencialista. El eje de la actividad gubernativa recae en el presidente, porque aquí es jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país, además de las facultades metaconstitucionales que se han restablecido con el diseño de este partido hegemónico. Entonces, no, en el sistema de partido hegemónico, la característica principal es que la jefatura del partido no está en el partido, está en el gobierno. Así funcionaba y así funcionó en toda la época postrevolucionaria con el PRI. Entonces, si nosotros creemos que buena parte de estas reglas se están restableciendo, y reitero la característica de esa entrevista que le da Sheinbaum a El País, donde dice, yo lo invité, pues no es mi facultad, pero yo lo estoy decidiendo, ¿no? Entonces, lo que está asumiendo es la jefatura del partido, ¿no? Yo creo que el partido va a ser un instrumento político de la presidenta de México. ¿Cómo lo va a usar? Está por verse. Y que Andrés Manuel López, Andrés López Beltrán tenga la capacidad de estar por arriba de la estructura misma del partido y luego del gobierno para mangonear todas las decisiones del país, me parece desproporcionado, además, por una cosa. Efectivamente es un hombre que le entiende, pero que nunca ha ocupado un cargo público. Este es su primer cargo que ha tenido. Y tiene 36 años. A los 36 años Salinas ya era presidente. Yo creo que, está iniciándose en la política. Mucha gente dirá, pues es por la inercia de su padre, sin duda, pero pues eso pasa hasta en las democracias más consolidadas. No lo justifico, pero a ver, Hillary no se benefició del periodo de haber sido esposa de Clinton, de Bill, o Walker Bush no se benefició de ser hijo de George Bush, padre, que también fue presidente de los Estados Unidos, y su hermano Jeff, que fue gobernador de la Florida, no se benefició de ser hermano de Walker e hijo de George Bush, por supuesto. Y Michelle Obama no es lo que es en Estados Unidos por ser la esposa. No, solo por su personalidad. Sí, no, pero la exposición que tuvo, la tuvo en la presidencia. Pero a ver, por ejemplo, pues el gabinete, la mitad yo creo que es nombrado por sugerencia de Andrés Manuel. En las cámaras, pues también. ¿Cómo ves tú? Yo veo más a las cámaras que del gabinete. Yo creo que del gabinete los perfiles... ¿No fueron sugerencias? No, bueno, los perfiles no son tipo López Obrador. Porque si comparamos el gabinete de López Obrador y el gabinete de Claudia, son diferentes, ¿eh? Los perfiles son diferentes. Acuérdate que López Obrador decía 90% de lealtad y 10% de capacidad. Y aquí es diferente, y honestidad. Y aquí es diferente. Entonces, yo creo que más bien el gabinete es de Claudia Sheinbaum, más que de López Obrador. Pero las cámaras es diferente. Las dos. Incluso la alta y la baja. Basta recordar nada más un nombramiento que quiso hacer Claudia Sheinbaum y que López Obrador, no él directamente, pero a través de las huestes de Morena, se lo echó abajo. Que fuera Omar García Harfuch el candidato a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Y lo tumbaron. Y fue la primera decisión que tomó Claudia Sheinbaum cuando le entrega el bastón de mando López Obrador para que ella, simbólicamente, era la nueva jefa. Pero yo creo que le fue mejor a Harfuch. Sí, le fue mejor, pero... Al final se impuso su pero posición. Pero se lo tumbó, ¿no? Se lo tumbó.
Y así casi en todas las... Se lo tumbó y cayó parado. Cayó parado. A veces así sucede. A veces así pasa. Ahora, yo no desestimaría la opinión de un sector que tiene el temor que puede haber un maximato. Ahí está presente. Ahí está presente. Mi tocayo ha hecho un buen análisis al respecto. Sí. Porque hay un sector anti-Morena, ruidoso, en redes, en medios, que no aceptan esa nueva realidad que vive el país. Pero además, la posibilidad siempre de querer estar mandando del que se va, siempre estará presente. Sí. Ahora, hay una historia, lo que es cierto también es que hay una historia de 90 años donde todos han querido y nadie ha podido. Porque ahora sí va a poder. Ni Salinas, Además, ni Salinas, que era tan fuerte y tan inteligente, que no, pero Salinas no pudo. Colosio puso a Cedillo, que era un incondicional, y Cedillo metió a la cárcel a los 2 años a su hermano. Sí, Salinas no, el gran error de Salinas es que no supo cómo manejar la sucesión. O sea, le salió de control Manuel Camacho, le enrareció el ambiente, el ZLN le envenenó. La consecuencia fue que le mataron a su candidato, ¿no? Sí. A Salinas. Entonces, en este nuevo escenario, es que yo no creo que Salinas lo haya mandado que sea el villano. Bueno, yo creo que fue la víctima. ¿Te acuerdas cómo lo corearon en el funeral, en el velorio? No, pero fue contra Camacho. No, fue contra Camacho, no. Cuando entró. No, fue a Camacho. No, al que le lo sacaron casi fue a Manuel Camacho, no. A Salinas no, discúlpame. Pero termino. ¿Por qué ahora sí habrá un maximato? ¿Por qué? Yo me voy a la historia, yo me apoyo en la historia de que 90 años nadie ha podido, y ¿por qué ahora sí? Y ahora, va a ser... A ver, tocayo, pues ¿por qué? Sí, ¿por qué? O sea, yo no creo tampoco que se pueda dar ese maximato. Claudia trae más votos que Andrés. O sea, dijeras, es una presidente blanda. Está legitimada. Depende de él, no tiene... mayoría. No, tiene más votos pero el intento... que él, y tiene más diputados y senadores que él. Bueno, pero las condiciones... Pero ¿cómo la vas a mangonear? Pero si la llevó a las giras, o sea, se fue con ella a las giras es que el presidente es él. Para presentarle y decirle que en ella es... Yo quiero ver que vuelva a ocurrir eso después de que sea presidenta. Hasta el 1 de octubre, el presidente es él. Hasta el 1 de octubre el poder deja de tenerlo el presidente. Ahí, entonces, vamos a poder juzgar a la presidenta cómo viene. Pero sí hay algunas lucecitas color amarillo, naranja, de que sí podría haber ese intento de querer seguir mandando al presidente a través de Andy López Beltrán. No tiene la experiencia de Luisa María Alcalde, es cierto, pero sí tiene una posición estratégica importante. Pero mira, Andrés Manuel tiene carisma, y el carisma no se hereda. Y la mañanera ya no se va a dar. Entonces, no le va a heredar por ósmosis el carisma al hijo. Entonces el hijo no lo va a tener. No tiene liderazgo, bueno, ni físico, ¿no? Con todo respeto, pero el carisma y el arrastre de masas no lo tiene el hijo. Andrés pisó todos los municipios del país. Andrés, hijo, no sé si los pisó todos, pero no tiene el mismo liderazgo. Sí, a los 37 años, ¿quién era ya en México Andrés Manuel López Obrador? Y este es el primer cargo público que tiene. No, yo creo que va a tener una posición diferente. Que a mí me parece modesta en el partido. En razón, digo, no es líder de una de las cámaras, no es presidente de una comisión en el Senado, es decir, secretario de organización del Comité Nacional de un partido. Si Salinas tenía a su cuñado de presidente nacional del PRI, a Ruiz Massieu. Bueno, es que tampoco en el discurso o sea, no sobresalió. En donde habló Andy no sobresalió. Pieza, y se lo mataron. Todos me mataron. Oye, pobre víctima. A ver, sí, ¿tú qué piensas? Pero yo creo eso. Gabriel bien menciona que no hay que desestimar a las voces, tanto a los opositores como quienes dicen que puede haber un maximato. Pero a mí me parece que en este país no puede haber algo así. O sea, lo veo difícil. Si bien Morena tiene un control avasallador y total, tanto incluyendo gobernadores, mayorías en las cámaras estatales, en los congresos estatales, mayoría en el Congreso de la Unión y mayoría en el Senado,
Yo creo que no se puede. Tú decías que la oposición se podría dar más que de fuera hacia adentro. Es que en Morena adentro. Va a ser interna. Lo comentábamos ayer, Nadia, Gabriel Ibarra y Nadia y yo. Yo creo que la oposición no va a ser externa, va a ser interna. Porque la oposición externa está completamente desmembrada, no existe, y desprivilegiada. O sea, no tienen la aprobación ciudadana. Sí tienen privilegios económicos. Privilegios siguen los pero económicos. no tienen el beneficio de la duda de la gente. Como dijo el presidente, están moralmente derrotados. Están moralmente derrotados. Entonces, la oposición de Morena en los próximos años van a ser voces internas de Morena. O sea, van a ser voces internas de Morena. Bueno, te toca yo. Cuando se empezó a dar la transición a la democracia en México, el PRI perdía. En los estados que perdía el PRI, ¿contra quién perdía? Contra una fractura del mismo PRI. Sí, ¿De dónde viene la oposición real? No irnos muy lejos. Del PRI. Del PRI. Cuauhtémoc Cárdenas, el PRI perdía con el PRI. Sí. Y yo creo que la oposición en el futuro, después de el restablecimiento de un partido hegemónico, va a venir de adentro, porque son tan grandes y tan difíciles de gobernar. Sí. Y digo, veo a esta mujer talentosa de 37 años dirigiendo el partido, pero no me imagino qué pasaría cuando se sienta a negociar con un tigrón como Monreal, ¿no? O como Adán Augusto, porque finalmente en la política la trayectoria y la estatura se ganan, no se heredan, ¿no? Entonces, digo, yo creo que hay cuadros dentro del morenismo que son los que realmente van a generar los equilibrios y los contrapesos a la luz del poder real. El poder solo se equilibra con poder. Y yo lo que veo son muchos grupos dentro de Morena con poder. Por ejemplo, el número de legisladores que se identifican abiertamente con Ebrard, ese es un poder. Sí. El número de legisladores que se identifican abiertamente con Monreal, ese es otro poder. Los que se identifican con Adán Augusto, ese es otro poder. Entonces, va a venir la oposición del mismo partido. Yo creo que sí. Porque ese partido está muy fuerte. ¿Algo que quieren agregar? Sí, el asunto es cuándo sería. O sea, ¿cómo sería la primera parte de este gobierno? Porque luego también hay otro asunto. La presidenta, ella quiere acabar con la reelección. Sí. Con la reelección, para que después del 27 se pueda formar nuevos liderazgos y no los liderazgos que en este momento han estado bajo la tutela, bajo el liderazgo de López Obrador. Entonces, el asunto es cómo va a ser la relación estos 3 primeros años de la presidenta con la Cámara. Va a haber ruptura con el presidente López Obrador, va a haber ajustes. ¿Qué va a suceder? Es la interrogante que yo pondría, el asterisco que dejaría. Es que fíjate, Gabriel, que más que la reelección, lo peligroso para la oposición no es la reelección, es la eliminación de los pluris. Ahí va la jugada. Eliminación de plurinominales y la reelección, y con eso matas a toda la oposición. Bueno, y hace ella su nuevo, su gobierno con gente de ella. Porque la mayoría no son de ella. Es que no va buscando eso, Claudia. Yo creo que van buscando la pulverización total de la oposición. Porque Morena tiene partidos para competir internamente. En el plan C lo único que no pasó es la reforma electoral, me parece. Digamos, siendo una de las más importantes, esa no avanzó. Porque seguramente los partidos aliados no están de acuerdo en la desaparición de los pluris. Así es. Entonces, a lo mejor los pluris no los puedes eliminar, ¿no? Es una opción. Eso puede pasar. No, pero sí la reelección. Pero sí. Eso sí es. Bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias. Gracias, Gabrieles. Gracias, Alberto. Y gracias a usted. Lo invitamos a que usted se suscriba a Conciencia Televisión. Hasta la próxima.